Listo, entonces buenos días. El día de hoy vamos a continuar con las clases que hemos venido realizando relacionadas con las fuerzas. Y el día de hoy vamos a ver la temática de la primera ley de Newton con un ejemplo de aplicación. Y al final de la explicación realizaremos un ejercicio para poder afianzar los conocimientos que hayamos adquirido en estos minutos. Voy a compartirles pantalla. Creo que no he compartido pantalla. A ver. Presentar ahora tu pantalla. Esto de acá, compartir, permitir y permitir. Listo, entonces vamos a empezar. Qué pena, ¿en este momento ven la pantalla? Profe, no. ¿No la ven? Que yo le hundí F5 y... No, señor. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ok. Pena es que me equivoqué. Bueno, esta era la clase anterior. Listo, ese fue el ejercicio. Bueno, entonces vamos a ver que existen en la vida real dos tipos de fuerzas en la naturaleza. Estos dos tipos de fuerza lo encontraremos en toda la naturaleza. El primer tipo de fuerza es la fuerza de contacto, que obviamente está relacionada como su nombre lo indica, cuando hay contacto entre dos cuerpos. Por ejemplo, tenemos cuando hay un golpe o una fuerza que se aplica, como vemos en la gráfica, desde una extremidad del cuerpo humano hacia un objeto, en este caso es un balón, y cuando hay un contacto entre estos dos cuerpos, se genera una fuerza de tal manera que se cambia la trayectoria de este cuerpo llamado balón. No sé si se acuerdan, en un momento que alguien me solicitó la entrar. Listo. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos, bueno, recordemos que una fuerza es todo aquello que tiene la capacidad de cambiar la trayectoria de un cuerpo o el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, cuando un objeto está en movimiento y se frena es porque sobre él se ha aplicado una fuerza. O caso contrario, cuando un cuerpo se encuentra en reposo, es decir, que se encuentra quieto y empieza a moverse, ese efecto del movimiento se da por la presencia de una fuerza. Entonces, fuerza es todo aquello que tiene la capacidad de cambiar la trayectoria o el estado de movimiento de un cuerpo. Cuando digo la trayectoria es cuando algo cambia de dirección. Cuando algo cambia de dirección es porque una fuerza está actuando sobre ese cuerpo, sobre ese objeto o sobre esa persona. Y existen dos tipos de fuerza. Una fuerza es la fuerza de contacto que, como su nombre lo indica, está relacionada con el contacto entre los cuerpos. O sea, debe haber un contacto físico para que se presente esa fuerza. Pero también hay fuerzas de acción a distancia, como por ejemplo tenemos la fuerza gravitacional, que es la fuerza con la que veremos más adelante, que es la fuerza con la que se atraen todos los cuerpos al centro de la Tierra. También tenemos una fuerza que no es de contacto, pero que existe, que es una fuerza de acción a distancia, es la fuerza electromagnética. Casualmente tengo acá bueno, voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver un poquito mejor. Yo tengo acá, no sé si logran verlo bien, unos imanes. Estos imanes tienden a unirse debido a que hay una fuerza que se ejerce, entre estos dos cuerpos, ¿sí? Pero nosotros, esa fuerza que se ejerce, no se ejerce porque exista un contacto físico al comienzo, sino porque hay una fuerza a distancia. Esa fuerza a distancia es la que hace que ellos tiendan o a unirse o a repelerse.
Pero lo que quiero que entendamos en este momento es que no todas las fuerzas están presentes debido a un contacto, no. Existen también fuerzas a distancia, como la fuerza electromagnética y también como la fuerza gravitacional, que es la fuerza con la que todos los objetos, cuerpos que están en la superficie terrestre son atraídos al centro de la Tierra. Entonces, volviendo a compartir pantalla, entonces tenemos la fuerza gravitacional, que veremos más adelante con un poquito de mayor detenimiento, la fuerza electromagnética, la que vimos ahorita con los imanes, tenemos la fuerza humana, que es una fuerza de contacto, tenemos también otro tipo de fuerza que es la combustión. Cuando, por ejemplo, usted ve que un carro se mueve, es porque hay una fuerza que se está aplicando sobre él y esta fuerza está relacionada con la combustión. Por eso es que a los carros se les agrega gasolina para poder realizar una combustión interna dentro del motor y esa combustión interna genera una fuerza que a través de unos mecanismos se transfiere a las llantas del automóvil y es por eso que ese móvil puede adquirir el movimiento. Bueno, entonces vamos a ver la primera ley de Newton. Newton estableció 3 grandes leyes a través de las cuales se rige la tecnología, la ciencia y los desarrollos hasta el día de hoy. Son leyes que tienen vigencia, aunque han sido modificadas y se ha demostrado que tienen algunos errores, pero hablando en términos astronómicos, cuando hablamos de planetas, trayectorias, órbitas, estas leyes ya pierden un poquito de validez, pero si analizamos fenómenos aquí en el planeta Tierra, las leyes de Newton representan con mucha exactitud los fenómenos del movimiento aquí en el planeta Tierra. Entonces, la primera ley de Newton, que son 3, pero aquí vamos a ver solamente una, dice así, voy a leer textualmente lo que está en la pantalla. Todo cuerpo permanece en reposo. Cuando hablamos de reposo es quietud. Cuando hablamos de reposo es que un objeto se encuentra quieto. Cuando un objeto se encuentra quieto es porque la velocidad es 0. Entonces dice, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es el movimiento rectilíneo uniforme? Es el movimiento que tiene una característica particular y es que la velocidad es constante. No sé si se acuerdan, lo vimos el año pasado. Entonces dice que todo objeto permanece quieto o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, esa palabra rectilíneo habla de que el movimiento es en una línea recta, no hay un cambio de dirección. Y cuando hablamos de uniforme es que la velocidad es constante, la rapidez, mejor dicho, es constante. Dice acá, si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Esto hay que tratar de entenderlo, de analizarlo y de poder entender la idea principal. Y es que si un cuerpo está quieto es porque ninguna fuerza actúa sobre él o porque la fuerza neta es nula. Cuando hablamos de nula, es una palabra que indica que es 0. No sé si se acuerdan de la clase anterior, que fue hace unas semanas, que la fuerza neta es un término que refiere a la sumatoria vectorial de todas las fuerzas. Eso quiero que lo tengamos claro porque más adelante lo vamos a aplicar. Más adelante lo vamos a aplicar. Y cuando hablamos de fuerza neta, hablamos de la suma de las fuerzas. No sé si lo vimos, yo creo que sí. Cuando vimos sumas de vectores, lo vimos en décimo con el fin de poder llegar a este punto y también aplicar esa suma de vectores cuando estamos estudiando las leyes de Newton. Entonces, cuando decimos que un cuerpo está quieto en reposo, si yo sumo todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, la suma vectorial de esas fuerzas me tiene que dar 0. Y es un principio porque hace parte de la primera ley de Newton. Cuando un cuerpo está quieto, la suma de sus fuerzas, es decir, la fuerza neta, es 0. Pero ojo, que aquí la primera ley de Newton no solamente se limita cuando un cuerpo está en reposo o está quieto, sino también cuando un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que para la dinámica, que es todo lo que estamos estudiando acá, es lo mismo que un cuerpo esté quieto a que se esté moviendo
con un movimiento rectilíneo uniforme. No sé si han tenido la experiencia, por ejemplo, cuando uno va en un bus, es la experiencia que yo tengo y por eso les comparto. Uno cuando el bus está quieto, uno se puede parar, caminar, no pasa nada. O en un avión. Si el avión está quieto, usted se puede parar, caminar, ir al baño y no sucede absolutamente nada. Usted lo puede hacer tranquilamente. Pero también pasa, no sé si han tenido la experiencia en un carro o en un avión, cuando un carro o un avión se encuentran en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuando el carro ya está por la avenida, cuando vamos viajando de un municipio a otro, de una ciudad a otra, hay una parte en que el carro puede ir a una velocidad constante, a la misma velocidad, o el bus. Usted se puede parar y no tiene ningún inconveniente. El problema es cuando ese bus frena o cuando ese bus apenas va a arrancar, que usted empieza a experimentar fuerzas que lo hacen tambalear, por decirlo de alguna manera. O cuando usted va en un avión, cuando el avión va a despegar, denme un segundo por favor. Cuando un avión va a despegar, absolutamente nadie puede estar de pie. Todos tenemos que tener los cinturones abrochados, nos dan las indicaciones, no podemos movernos tanto, porque el avión apenas va a despegar, es decir, va a pasar de un estado de quietud a un estado en movimiento. Entonces, en ese momento, ni las azafatas están de pie, nadie está de pie, todos muy juiciosos con el cinturón de seguridad. Pero llega un momento en que el avión despega, toma altura, y cuando está, no sé, a no sé cuántos pies de altura o cuántos metros de altura, pero muy alto, aproximadamente a 11 kilómetros, ya el avión aumenta su velocidad aproximadamente a 500 kilómetros por hora. Pero a la velocidad que alcanza, empieza a mantenerse constante. Entonces ya en ese momento usted puede ver que las luces de que se abroche el cinturón de seguridad se apagan, es decir, usted se puede quitar el cinturón, usted puede ir al baño sin ningún problema, así sea que el avión se encuentra a 500 kilómetros por hora. ¿Por qué puede hacer esto? Porque el avión se encuentra haciendo ese recorrido a una velocidad constante, es decir, el avión empieza a experimentar un movimiento rectilíneo uniforme. Y si usted se para y camina, usted va a experimentar la misma sensación de cuando el avión estaba quieto. Por eso es que en ese momento ya las azafatas se levantan, empiezan a repartir los refrigerios, o si usted se encuentra en un bus, usted se puede parar, se puede cambiar de asiento, porque lo que usted experimenta en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante, es la misma sensación que cuando el móvil se encontraba en reposo, es decir, quieto. Entonces, cuando hablemos de que un cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, haremos de cuenta para nosotros, que es para la dinámica, que el objeto se encuentra en reposo. Es decir, que la sumatoria de todas sus fuerzas debe ser cero. Eso quiero que por favor lo tengamos muy presente porque lo vamos a aplicar en toda la clase de hoy. Entonces, nuevamente, si un cuerpo está en reposo, o sea, si un cuerpo está quieto, entonces sobre ellos no actúa fuerza alguna, o la suma de sus fuerzas, es decir, la fuerza neta, que es la suma de sus fuerzas, es nula, es decir, es cero. Por ejemplo, tenemos aquí un libro común y corriente en una mesa. Entonces, cuando tenemos este objeto, lo primero que vamos a hacer en este momento es analizar cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Hay una fuerza que se llama peso, que actúa hacia abajo. Hay una fuerza que se llama peso. Esa fuerza, ¿hacia dónde actúa? Hacia abajo, porque su peso lo atrae siempre hacia abajo. Pero también hay otra fuerza que veremos más adelante que se llama la normal, que yo la dibujé aquí en negro. Más adelante veremos por qué la dibujé así. Pero por ahora quiero que entendamos que hay dos fuerzas actuando sobre ese objeto. Una que es el peso, que es hacia abajo, y otra que se llama fuerza normal, que es hacia arriba. Entonces, tenemos también que si un cuerpo se mueve con velocidad constante y en línea recta, también la suma de sus fuerzas va a ser cero. Pero ahora quiero que nos centremos acá en este objeto. En este objeto que es el libro, actúan dos fuerzas. Una fuerza que se llama el peso, que actúa hacia abajo, y otra fuerza que se llama normal, que actúa hacia arriba. Para que, como este libro se encuentra en reposo, o sea, se encuentra quieto,
La única forma es que estas dos fuerzas sean iguales en magnitud, pero contrarias en dirección. Es decir, que la misma intensidad de la fuerza del peso, la intensidad de la fuerza del peso es la misma de la intensidad de la fuerza normal. Dijimos en la clase pasada de física que las fuerzas se dan en newtons. Si, por ejemplo, el peso son 10 newtons, la fuerza normal también tendría que ser 10 newtons. ¿Por qué? Porque las dos tienen que contrarrestarse debido a que este cuerpo llamado libro se encuentra en reposo. Bueno, pero también podemos decir que si un objeto, como por ejemplo, miremos acá, esta foto que se encuentra acá, es un transbordador espacial, uno dice, bueno, ¿y por qué ese cuerpo no experimenta el peso? ¿Por qué ese cuerpo no se va hacia abajo? Porque se aleja tanto de la Tierra que la fuerza gravitacional, que es la que produce el peso, no tiene efecto sobre él. Pero bueno, más adelante miraremos esa fuerza. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando uno va a un centro comercial y hay una zona de juegos, que hay una mesa en la que nosotros podemos jugar, no sé cómo se llama este juego, la verdad, no sé cómo se llama, pero cuando nosotros ingresamos la tarjeta o la moneda sobre ese tipo de máquinas, observamos que sobre la superficie empieza a sentirse un aire, una pequeña corriente de aire en muchos puntos de esta mesa. Esto se debe a que esa fuerza del aire lo que hace es que al disco con el que nosotros jugamos se eleve un poco de la superficie de la mesa. Esto hace que no exista contacto entre ese disco y la superficie de la mesa, lo que conlleva a eliminar la fricción producto del roce del disco con la mesa. Y es por eso que cuando le damos un golpe a este disco empieza a desplazarse con gran velocidad debido a que no hay esa fricción que lo frene. No sé si les ha pasado que muchas veces uno juega en este tipo de atracción mecánica y se pasa más del tiempo establecido. Entonces, cuando se pasa más del tiempo establecido, ¿qué hace la máquina? La máquina se apaga. Es decir, el aire que estaba corriendo por estos poros que se encuentran en la mesa se desaparece. En ese momento el disco empieza a tener contacto con la mesa y se empieza a experimentar lo que es la fricción. Y por eso no sé si a usted le ha pasado esa experiencia, al momento de darle un golpe o un impulso al disco, ya no recorre con la misma velocidad que lo hacía anteriormente. Pero bueno, entonces miremos algunas fuerzas que se pueden presentar en la vida real, en la naturaleza. Tenemos acá, un cuerpo en reposo parece oponer resistencia a colocarse en movimiento. Y un cuerpo en movimiento parece oponer resistencia a detenerse. Esta oposición se conoce con el nombre de inercia. ¿Qué significa eso? No sé si a usted le ha pasado que usted está en una moto, en un carro que está quieta, y cuando la moto o el carro arranca, y se arranca de alguna manera muy acelerada, usted experimenta como una sensación de que se va para atrás. Esa sensación es debido a la inercia, porque todo cuerpo que está en reposo tiende a estar en reposo. Es decir, todo cuerpo que está quieto va a tender a permanecer en quietud. Y caso contrario, si usted va, por ejemplo, en una moto o en un carro o en una bicicleta y de un momento para otro ese carro o esa moto frena, usted se tiende como a ir hacia adelante. Ese fenómeno se llama inercia porque usted tiene un movimiento y la inercia habla de que todo cuerpo que está en movimiento tiende a estar en movimiento, va a tender a permanecer en dicho movimiento. Entonces, por eso que cuando hay un freno, usted tiende a seguir en movimiento. Usted lo tiende. ¿Eso es debido a qué? A la inercia. Entonces, la inercia es la oposición que ofrece un cuerpo para romper o para cambiar su estado de movimiento. Si está quieto, es la oposición a ser movido. Y si se está moviendo, es la oposición a ser detenido. Bueno, entonces ahora sí miremos algunas clases de fuerzas comunes. Tenemos la fuerza que se llama el peso. El peso, muchas veces lo hemos escuchado hablar, pero ¿qué es el peso?
es el producto de la interacción del planeta Tierra o de cualquier cuerpo con otro. En este caso hablamos del planeta Tierra y los cuerpos, personas u objetos que nos encontramos en la superficie de la Tierra. Entonces, el peso es el producto de la interacción entre la Tierra y todo cuerpo que se encuentra en la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué existe el peso? Porque hay una atracción entre los cuerpos que están en la superficie de la Tierra hacia el centro de la Tierra. Nosotros pensamos que es hacia abajo, pero realmente nosotros estamos siendo atraídos hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza se denomina peso y su vector es hacia el centro de la Tierra, pero como nosotros cuando vayamos a analizar situaciones, analizamos solamente una fracción del planeta Tierra, para nosotros estaría muy bien decir que el peso está dirigido hacia abajo. Ahora, miremos este ejemplo. Una lancha se mueve en línea recta en un lago con rapidez constante. Ustedes miren lo que está diciendo. Una lancha se mueve en línea recta y con rapidez constante. O sea, que esta lancha tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que tiene rapidez constante. Y nos piden determinar un diagrama en el que se representen las fuerzas que actúan sobre la lancha. Un diagrama de fuerzas. Y dos, las relaciones existentes entre las fuerzas que actúan sobre la lancha. Entonces, miremos acá. Aquí me encontré una gráfica de una lancha, ¿sí? Una lancha rápida. Y lo primero que nos piden es hacer un diagrama que represente cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese móvil o sobre ese cuerpo. Entonces, como lo vimos anteriormente, si esta es una lancha que se está moviendo con velocidad constante y en una línea recta, la suma de sus fuerzas debe ser 0. La fuerza neta debe ser 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta lancha? Pues hablamos anteriormente del peso y actúa verticalmente hacia abajo. Entonces, aquí he dibujado en rojo la fuerza del peso. Se le llama, generalmente en los libros, está simbolizado con la letra W, ya que en los libros se le da el nombre o la palabra en el idioma inglés, que es way. Entonces, por eso se le da la letra W, pero usted puede, si quiere, darle cualquier otra letra. Lo importante es que entendamos que esta es una fuerza que es vertical y hacia abajo. Siempre va a ser vertical y hacia abajo, nunca va a cambiar. Ahora, pero también tenemos otra fuerza que no veremos acá, pero vamos a asumir que existe, que es la fuerza ascendente, que es la fuerza que ejerce el agua de tal manera que la lancha no se hunda. Esa fuerza es una fuerza vertical hacia arriba. Pero también tenemos que esa lancha se mueve a causa de un motor, Y de acuerdo a esa gráfica, el motor hace que se mueva hacia adelante. O sea que tenemos una fuerza motora o una fuerza del motor que va hacia la derecha o hacia adelante, porque hacia ese sentido es que el motor hace que se mueva la lancha. Y por último, tenemos una fuerza resistente, ¿sí? Que es la fuerza que representa la resistencia a transitar por el agua. Y esa fuerza es opuesta al movimiento. O sea, hay una fricción entre la superficie inferior de esa lancha y el agua. Esa fuerza, vamos a llamarla fuerza resistente o FRS, y esa fuerza se opone al movimiento de la lancha. Por eso yo asumí que el motor va en esta dirección o que la lancha va en esta dirección, y esa fuerza resistente va en la fuerza contraria porque estoy asumiendo que se opone a ese movimiento. Pero en este momento, más que interesarnos en el origen del por qué esas fuerzas, lo que yo quiero que entendamos es lo siguiente. Número uno, que en este movimiento la velocidad es constante y en línea recta. Por lo tanto, por el principio de inercia o por el principio de la primera ley de Newton, la suma de sus fuerzas debe ser 0. O sea, que cuando yo sume todas estas fuerzas, debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se está moviendo esta lancha
con velocidad constante y en una línea recta. Y cuando un objeto se mueve en velocidad constante y en línea recta, la suma de sus fuerzas es cero por la primera ley de Newton. Entonces, si yo sumo la fuerza, todas las fuerzas, me va a dar la fuerza neta. La fuerza neta, F neta, representa la fuerza neta, es la suma de todas las fuerzas. Entonces, la fuerza neta va a ser igual a ¿qué? A la fuerza del motor, más la fuerza ascendente, más el peso, más la fuerza resistente. Si yo sumo todas estas fuerzas, me debe dar cero, porque la velocidad es constante y en línea recta. Entonces, siendo así, como la fuerza neta es igual a cero, porque dijimos que tiene movimiento con velocidad constante y en línea recta, ojo con esto, como la fuerza neta debe ser cero, y sabemos que la fuerza es un vector, o sea que no tiene solamente cantidad, sino que también tiene dirección. Entonces, cada una de las componentes del vector de fuerza neta debe ser cero. Entonces, voy a decir, para analizar más fácilmente este fenómeno, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es separar las fuerzas horizontales de las fuerzas verticales. Y sabemos que la fuerza neta debe ser cero. Por lo tanto, las componentes de la fuerza neta, que son la componente horizontal y la componente vertical, también debe ser cero. Es decir, las fuerzas horizontales de este fenómeno deben ser cero al sumarlas, y las fuerzas verticales de este fenómeno también deben ser cero. Entonces, enfoquémonos primeramente en las fuerzas horizontales, en la dirección horizontal. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales acá? La fuerza resistente y la fuerza motor, porque son fuerzas que están sobre el eje horizontal. Recordemos que horizontal es el eje X, vertical el eje Y. Entonces, yo tengo que decir que si esto cumple la primera ley de Newton, la fuerza motor más la fuerza resistente deben ser cero. ¿Por qué? Porque dijimos que la primera ley de Newton habla de que si un cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, la sumatoria de sus fuerzas debe ser cero. En este caso, las componentes horizontal y la componente vertical también deben ser cero. Entonces, la fuerza motor más la fuerza resistente es igual a cero. Ahora, en la dirección vertical, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? ¿Cuáles son las fuerzas verticales acá? Pues la fuerza ascendente o FA y W, que es el peso. Entonces, sencillamente digo que la fuerza ascendente más la fuerza del peso es igual a cero. Y lo único que voy a hacer ahora es despejar aquí la fuerza motor. Miremos que la fuerza resistente está sumando. Si la paso al otro lado de la igualdad, pasaría a restar o pasaría negativa. Entonces puedo decir que la fuerza motor es igual a menos la fuerza resistente. Y lo mismo puedo hacer acá para hallar la fuerza ascendente. El peso está positivo, pasa al otro lado negativo, o el peso está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces puedo decir que la fuerza ascendente de ese cuerpo es igual a menos el peso de ese cuerpo. Entonces, aunque este no es un ejercicio que sea numérico, lo importante en esta clase de explicaciones es entender que existen dos componentes de la fuerza, fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Y que cuando aplicamos la primera ley de Newton, cuando sumo todas las fuerzas verticales, me debe dar cero. Y cuando sumo todas las fuerzas horizontales por aparte, también me debe dar cero. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o alguna duda. Listo, entonces voy a continuar. Entonces, vamos a ver la última fuerza de la clase de hoy, que es la fuerza normal, y se simboliza con la N mayúscula. Y siempre, como es un vector, porque ahora hablamos de vectores, siempre a todos los símbolos debemos colocarle una flecha en la parte superior. ¿Qué es la fuerza normal? Es la fuerza que ejerce siempre la superficie donde se encuentra un cuerpo sobre el cuerpo. La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie donde se encuentra el cuerpo sobre el cuerpo. Ojo con esto. Esta fuerza siempre es, ojo, para saber ubicarla, porque la fuerza del peso es fácil de ubicar.
siempre es vertical hacia abajo. Sin embargo, la fuerza normal cambia dependiendo de la superficie. Pero lo que debemos tener en mente y recordar es que la fuerza normal siempre, siempre, siempre es perpendicular a la superficie. Es decir, que el vector de la fuerza normal con la superficie donde se encuentra el cuerpo deben formar un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, una gráfica donde tenemos un cuerpo sobre una superficie horizontal. Sabemos que la normal es hacia acá y el peso siempre va a ser vertical hacia abajo. Pero en ese caso la normal es contraria al peso, lo que no siempre pasa. Pero lo importante en este gráfico es darnos cuenta que el vector de la normal, que está en negro, forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Miremos los 90 grados acá en color amarillo. Miremos otro ejemplo. Miremos acá que ahora nos encontramos con una pared y que acá se encuentra el objeto. Acá siempre, siempre, siempre el peso va a ser vertical hacia abajo. Pero la normal, miren que ya no es contraria al peso. Miren que la normal cambia de dirección. ¿Por qué? Porque con la normal lo que tenemos que considerar es que siempre forme un ángulo de 90 grados con la superficie donde se encuentra el cuerpo. Y en este caso podemos ver los 90 grados que tenemos entre el vector de la fuerza normal y la pared. Miremos este último ejemplo. Tenemos una superficie inclinada, un plano inclinado o una superficie inclinada. El peso siempre va a ser vertical hacia... Miren, démonos cuenta que el peso nunca cambió, siempre fue vertical hacia abajo. Sin embargo, la normal sí cambia dependiendo de la superficie en la que se encuentra el objeto. En este caso, miren que es una superficie inclinada y la normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie que en este caso es inclinada. Entonces, ya hemos visto dos clases de fuerza en la clase de hoy. La fuerza del peso, que siempre es vertical hacia abajo y que es producto de la interacción del planeta Tierra con los cuerpos que se encuentran en su superficie. Pero también hemos visto una segunda fuerza, que es la fuerza normal, que es el producto de la interacción de la superficie donde se encuentra el objeto y el objeto. Y esta fuerza la ejerce la superficie sobre el objeto y esta fuerza es siempre perpendicular a la superficie. Entonces, cuando la superficie cambie, la fuerza normal va a cambiar. Sin embargo, el peso siempre, siempre, siempre va a ser vertical hacia abajo, como lo vimos en estos tres ejemplos. ¿Alguna duda en la explicación de la fuerza normal? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Con el ejercicio terminamos y colocamos un ejercicio para que ustedes lo hagan, ¿listo? Pero antes de eso vamos a ver una última fuerza mejor. Veamos una última fuerza para hacer el ejercicio con más facilidad. Y es la fuerza de rozamiento. Vamos a ver qué es la fuerza de rozamiento. Es la fuerza que se ejercen dos cuerpos que están en contacto. La fuerza de rozamiento es la fuerza que se produce debido al contacto de dos superficies. Por ejemplo, yo en este caso tengo mis manos pegadas. Si yo trato de hacer calor, ese calor se genera porque hay una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción debido al contacto de las palmas de mi mano. Siempre que hay un contacto físico entre dos superficies de dos cuerpos, existe una fuerza de rozamiento que también se llama fuerza de fricción. Dice acá, cuando un cuerpo está en contacto con una superficie, dicha superficie ejerce una fuerza contraria al movimiento. Entonces es importante en esta fuerza, la clave, ¿cuál es? En la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Lo clave en esta fuerza es que la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción siempre va a estar dirigida contraria al movimiento. Es decir, si el objeto se mueve o se desplaza hacia la derecha, la fuerza de fricción es a la izquierda. O caso contrario, si el objeto se mueve hacia la izquierda, la fuerza de fricción va dirigida hacia la derecha. Este fenómeno se presenta porque las superficies
no son perfectamente lisas. Tal vez nosotros vemos las mesas donde trabajamos, comemos en nuestra casa y pensamos que las superficies son perfectamente lisas, pero realmente si tuviéramos la capacidad de observar esas superficies con un microscopio, nos daremos cuenta de que las superficies de una mesa, de un escritorio, realmente tienen irregularidades que no son perceptibles a nuestros ojos, es otra cosa, pero realmente las superficies tienen irregularidades y estas superficies son las que generan esta fricción. No sé si han visto, bueno, yo creo que sí, el fenómeno de prender un fósforo. Esto se genera debido a que es la superficie del fósforo cuando es desplazada en una superficie que puede ser un piso, un suelo. Esas irregularidades generan fricción y esa fricción genera un calor que es el combustible para que se pueda encender este fósforo. Entonces, lo importante es recordar con la fuerza de fricción que es una fuerza que es producto del contacto de las superficies de dos objetos o de dos cuerpos y que siempre esta fuerza va dirigida contraria al movimiento. Miremos este ejemplo acá que vemos gráficamente de una persona que está ejerciendo una fuerza externa sobre una caja. Miren que la fuerza F es la fuerza que la persona hace sobre la caja y si la fuerza está hacia la derecha, miren que la caja lo más probable es que se mueva en esta dirección, hacia la derecha. Entonces, como estamos asumiendo que la caja se mueve hacia la derecha, miren que la fuerza de fricción va contraria al movimiento, es decir, hacia la izquierda. Entonces, hemos visto hoy tres tipos de fuerzas. La fuerza gravitacional, que es la que produce el peso, que es producto de la interacción de los cuerpos que se encuentran en la superficie terrestre con el planeta Tierra, y que es una fuerza que siempre es vertical y hacia abajo. Vimos también la fuerza normal, que es producto de la fuerza que ejerce la superficie sobre un objeto que se encuentra sobre ella. Y la clave de la fuerza normal es que es perpendicular a la superficie, es decir, que el vector de la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y por último vimos la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que es producto del contacto de dos superficies. Y lo clave o la clave de esta fuerza es que esta fuerza siempre es contraria al movimiento. Si el objeto va hacia una dirección, la fuerza de fricción va en dirección contraria. Eso es lo que tenemos que tener en mente para poder resolver el siguiente ejemplo. Si usted tiene una hoja, por favor tome nota porque yo sé que le va a servir muchísimo hacer el diagrama porque realmente se necesita un poco de dibujo para poder resolver el siguiente problema. Bueno, miremos este ejemplo. Una caja tiene un peso de 400,0 newtons, o 400 newtons. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200,0 newtons con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determinar A, las fuerzas que actúan sobre la caja, o sea, hacer el diagrama de fuerzas, y B, la fuerza normal, o sea, cuánto vale la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Ahora, pregunta, si la caja se mueve con velocidad constante, la suma de las fuerzas, ¿cuánto debe ser? Cero, no probé. Exactamente. Eso es lo que quiero que tengan presente. Si la caja se mueve con velocidad constante o dice que está quieta, la suma de todas las fuerzas debe ser cero. La suma de las fuerzas verticales debe ser cero. La suma de las fuerzas horizontales debe ser cero. Entonces vamos a solucionar este problema. Primero, lo que vamos a hacer es dibujar. Estos ejemplos son, y todos estos tipos de ejercicios de dinámica, requieren de un esquema que nos dé una visualización del fenómeno para poder solucionarlo de una manera más ágil. No quiere decir que sea la única manera, pero es mucho mejor. Entonces yo me encontré un dibujo que simboliza toda la situación. Entonces miren, una caja, aquí está la caja, tiene un peso de 400 newtons. Esta es la caja y el peso es de 400 newtons. Dice, si un hombre, aquí está la persona, le ejerce una fuerza de 200 newton, me están diciendo de cuánto es la fuerza con la que este hombre está jalando,
con una cuerda, aquí está la cuerda, dice que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. Mire, aquí está la fuerza, la cuerda, aquí está la cuerda, y miren que esta es una línea horizontal, y la cuerda con la horizontal forman un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces, lo primero que me están pidiendo es, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la caja? Entonces, hasta este momento, ¿hay alguna duda o puedo continuar? Bueno, yo voy a continuar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces, nosotros vemos tres clases de fuerza. Vamos a ubicarlas. La primera, ¿cuál es? El peso de la caja. Nos vamos a enfocar es en la caja y no en el hombre. ¿Por qué? Porque el ejercicio habla de la caja. Entonces nos vamos a enfocar solamente en lo que percibe la caja, en lo que la caja siente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué tiene la caja? La caja tiene un peso. ¿Y la fuerza del peso cómo es? Es vertical y hacia abajo. Mire cómo la dibujé. Vertical y hacia abajo. Ahí está el peso. Y lo simbolizo con la letra W, y como es un vector, siempre le coloco una flecha en la parte superior. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la caja? Pues la fuerza que está ejerciendo esta persona. Esta persona está ejerciendo una fuerza, y esa fuerza está dirigida a través de la cuerda. O sea que esta caja percibe una fuerza en color azul de esta manera. Y esa fuerza, ¿de cuánto es? De 200 newtons, porque nos lo dice el ejercicio. Si un hombre ejerce una fuerza de 200 newtons con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. Entonces, esta persona, o la caja más bien, percibe una fuerza en esta dirección de 200 newtons. ¿Qué otra fuerza percibe la caja? La fuerza normal. Y la fuerza normal tiene que ser perpendicular ¿a quién? A la superficie del objeto. Este es el objeto, la caja. ¿Cuál es la superficie? El suelo. O sea que la fuerza normal debe ser hacia arriba. Démonos cuenta que la fuerza normal con la superficie del suelo forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Por eso la fuerza normal va en esta posición. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la caja? Tenemos la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Si esta persona ejerce una fuerza sobre la caja de esta manera, lo más seguro es que la caja se empiece a mover hacia adelante o hacia la derecha. Si la caja se empieza a mover hacia la derecha o hacia adelante, la fuerza de fricción, la clave de la fuerza de fricción es que es contraria al movimiento. Entonces, si la fuerza que se está ejerciendo, la fuerza externa produce que la caja se mueva hacia la derecha, pues la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción debe ser hacia la izquierda. Y esas son las fuerzas que están actuando sobre la caja. Es decir, que hemos hecho el punto A. Hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre la caja. ¿Cuáles son? El peso, la fuerza de fricción, la fuerza normal y la fuerza externa, que es la que está ejerciendo esta persona sobre la caja. ¿Alguna pregunta acerca del diagrama de fuerzas? Listo. Entonces, vamos a terminar con el punto B y con eso terminamos el ejemplo y yo les coloco entonces uno para que ustedes puedan resolver y con eso terminamos la clase. Entonces, el punto B dice, determine la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Entonces, ya dijimos que como se está moviendo con velocidad constante la caja, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La suma de todas las fuerzas, que es la fuerza neta, es igual a 0. Es decir, que las fuerzas verticales, al sumarlas, deben ser igual a 0. Y las fuerzas horizontales, al sumarlas, deben ser igual a 0. Entonces tenemos acá, la fuerza normal, ¿es una fuerza vertical o una fuerza horizontal?
Les pregunto yo a ustedes, ¿la fuerza normal es una fuerza vertical o una fuerza horizontal? ¿Nadie logra saberlo? Pero exactamente qué fuerza. La normal. ¿Es vertical o es horizontal? Bueno, les hago la pregunta. ¿Tenemos claro qué es la fuerza, qué es algo vertical y qué es algo horizontal? Sí, pero pues lo que estaba haciendo él era ahí verticalmente, ¿no? Sí, pero Horizontal. entonces La es fuerza que le está vertical. haciendo era verticalmente. Recordemos que vertical es en esta dirección. Cuando hablamos de vertical es así. Y cuando hablamos de horizontal, hablamos de hacer así, ¿no? Y no hay un Entonces, intermedio entre las dos. Pues pero porque yo me refería a la fuerza, dame un segundo que vuelvo a compartir pantalla. Yo me refería a la fuerza normal. Pues si usted dice que la fuerza normal, si es vertical o horizontal, es vertical, ¿no? Muy bien, es vertical. Muy bien. ¿La fuerza del peso es vertical o es horizontal? La del Pues peso. O sigue sea, siendo vertical, vertical también. Muy bien. ¿La fuerza de fricción, la fricción, es vertical o es horizontal? horizontal, Muy bien. Pero ahora nos encontramos con un problema, que la fuerza externa no es ni vertical ni es horizontal, sino que es una fuerza inclinada. Ahí está el problema de este ejercicio. Necesitamos que todas las fuerzas sean o verticales o que sean horizontales. Y en este caso, la fuerza externa, desafortunadamente, no es ni vertical ni es horizontal. Es un vector que no se encuentra ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar las componentes de ese vector o las componentes de la fuerza. ¿Cómo hallamos la componente horizontal de este vector? ¿Cómo hallamos la componente horizontal de este vector? Sencillamente, ojo, voy a llamar a la componente horizontal Fx, porque se encuentra en el eje X. Va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que en este caso es 200, por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que el vector forma con la horizontal. En este caso el ángulo es 30 grados. Entonces, yo esta fuerza no la tengo ni vertical ni horizontal, ahí está el problema. Pero sí sé que vale 200 y sí sé que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces, para hallar la componente horizontal, sencillamente lo que hago es coger la magnitud de la fuerza, que es 200, y la multiplico por el coseno del ángulo de esa fuerza o de ese vector, que sabemos que es de 30 grados. Y la componente vertical de esa fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza, pero ahora por el seno del ángulo. Entonces, por eso le decía que es necesario ahorita tener calculadoras para poder calcular la componente vertical y la componente horizontal de esta fuerza. Entonces, al reemplazar y calcular, o sea, al reemplazar estas fórmulas con los valores que tenemos, ¿cuánto vale F? F vale 200 newtons. Véalo acá, F vale 200 newtons. ¿Y cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 30 grados. Entonces, la componente X o la componente horizontal va a ser igual a 200 newtons por coseno de 30 grados. 200 por coseno de 30 grados. Ese resultado va a ser la fuerza horizontal o la componente horizontal de esta fuerza. Alguien que tenga calculadora y por favor me ayude a calcular el valor de 200 por coseno de 30 grados. Les agradecería porque, a ver si yo tengo una calculadora acá. De 200 coseno de 30, miremos a ver.
Ok, a ver. 200 coseno de 30 grados. A mí me dio 173,2 newtons. ¿Qué quiere decir? Que la componente horizontal de esta fuerza es equivalente a 173,2 newtons. Ahora la componente vertical o FY va a ser igual a 200, pero en vez de coseno, ahora por el seno de 30 grados. Yo sé que el seno de 30 grados es 0,5 y 200 por 0,5 es 100. Quiere decir que la componente vertical de la fuerza externa son 100 newtons. ¿Qué hicimos acá? Cogimos esta fuerza, que es inclinada, y le hallamos su componente horizontal y su componente vertical. ¿Qué hicimos? F de X es esta de acá, la horizontal, y F de Y es esta vertical. Si sumamos vectorialmente F de X más F de Y, nos da el valor de F. Listo, entonces, debido a que la caja se mueve con velocidad constante, la fuerza neta tiene que ser igual a 0. Entonces, yo puedo decir que las fuerzas verticales son iguales a 0 y que las fuerzas horizontales son iguales a 0. Y aquí viene el último paso que es supremamente importante. Para poder solucionar estos ejercicios, yo debo asumir una referencia. O sea, yo asumo una referencia. Porque yo voy a hacer una suma algebraica. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, porque yo lo decidí, primero voy a enfocarme en las fuerzas horizontales. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales? La fricción y la componente horizontal de la fuerza externa. Me voy a enfocar solamente en las fuerzas horizontales de manera inicial. Entonces yo voy a decir lo siguiente, que las fuerzas que van hacia la derecha, para mí, en mi solución, van a ser positivas. Voy a asumirlas como positivas al aplicar la primera ley de Newton. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Como la fuerza de fricción, ¿sí? Como la fuerza de fricción va hacia la izquierda, va a ser negativa cuando yo resuelva el problema. Y como la fuerza horizontal va hacia la derecha, la voy a asumir como positiva. ¿Cuánto vale la componente horizontal de la fuerza externa? 173,2. ¿Cuánto vale la fricción? No lo sé. Eso es lo que me están preguntando en el punto B. ¿Cuánto vale la fuerza normal y la fuerza de rozamiento? Pero asumí que lo que va hacia la derecha para mí va a ser positivo al aplicar la primera ley de Newton. Entonces me sale esta ecuación. 173,2 menos la fricción es igual a 0. ¿De dónde sale esto? Sale el número 1 de que me estoy asumiendo solamente fuerzas horizontales de manera inicial. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales? La componente horizontal de la fuerza que me dio 173,2 newtons. ¿Cuál es la otra fuerza horizontal? La fricción. Número 2, asumí que todo lo que va hacia la derecha, para mí, al aplicar la primera ley de Newton, va a ser positivo. Como la fuerza, la componente horizontal de la fuerza externa va hacia la derecha, voy a asumir la positiva. Me dio 173,2. Por eso la coloco aquí, 173,2 positiva. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha. Menos la fricción. ¿Por qué coloqué menos la fricción y no más la fricción? Porque la fricción va hacia la izquierda. Y como dije que todo lo que va hacia la derecha es positivo, por lo tanto, todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Entonces, por eso coloco menos la fricción igual a 0. ¿Qué hago ahora? Como no sé cuánto vale la fricción o la fuerza de rozamiento, lo que hago es despejarla de esta ecuación. La fuerza de rozamiento está negativa, pasa al otro lado positiva. Quiere decir que la fuerza de rozamiento es igual a 173,2 newtons. Se me olvidó algo. ¿Por qué puse igual a 0? ¿Por qué puse que esta ecuación es igual a 0? Porque al asumir que estamos teniendo una caja que se mueve con velocidad constante y en línea recta, la suma de sus fuerzas es igual a 0 por la primera ley de Newton. Entonces, por eso hablé de que esto es igual a 0. Y por último, lo que hice fue despejar la fuerza de fricción, porque no sé cuánto vale. Entonces, estaba negativa, pasa al otro lado positiva, y me da que la fuerza de fricción que experimenta esta caja es de 173,2 newtons. Por último, voy a hallar lo que es la fuerza normal, pero para eso tengo que enfocarme ahora en las fuerzas o en las componentes que sean verticales. ¿En cuál? En la normal, ¿sí? En la normal, en el peso
y también en la componente vertical de la fuerza externa. Entonces, voy a asumir que todas las fuerzas que van hacia arriba son positivas. Yo puedo asumir que todas las fuerzas que van hacia arriba son negativas, como yo quiera. El asunto es que si asumo al aplicar la primera ley de Newton que lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que esté hacia abajo es negativo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Voy a asumir que las fuerzas verticales son positivas. Bueno, ahora, ¿cómo hago yo para aplicar la primera ley de Newton? Listo. La normal va hacia arriba. Entonces, cuando aplique la primera ley de Newton, va a ser positiva. La componente vertical de la fuerza externa va hacia arriba. También va a ser positiva. ¿Cuánto midió la componente vertical de la fuerza externa? Miren acá, 100 newtons. Y por último, el peso va a ser negativo porque va hacia abajo. Y al sumar todas las fuerzas verticales, el resultado me debe dar 0 porque el objeto se mueve con velocidad constante. Entonces miren esta ecuación de dónde sale. 100 newtons, ¿por qué? De la fuerza vertical externa que va hacia arriba y vale 100. La pongo 100 positiva. Más N mayúscula con flecha, que es más la fuerza normal. ¿Por qué le puse más N mayúscula? Porque la normal va hacia arriba. Menos 400, ¿por qué? Porque el peso me están diciendo que es de 400 newtons. ¿Y por qué menos? Porque va hacia abajo. ¿Cuánto me tiene que dar toda esa sumatoria? 0. ¿Por qué? Porque la caja se mueve con velocidad constante. De esta ecuación, ¿cuál es la única incógnita que me hace falta por hallar? La normal. No podemos confundir la normal, el símbolo de la normal, que es una N mayúscula con una flecha en la parte superior, con la N de newtons, que es debido a las unidades de las fuerzas. Entonces, por último, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar el valor de la fuerza normal. Este 400 está negativo, pasa al otro lado positivo, entonces queda 400 positivo. Este 100 es positivo, pasa al otro lado negativo, entonces queda 400 menos 100 es 300. Quiere decir que la fuerza normal es igual a 300 newtons. Y con eso hemos terminado de resolver el problema, porque nos pidieron la fuerza normal, que nos dio 300 newtons, y la fuerza de rozamiento, que nos dio 173,2 newtons. Y para esto tuvimos que hacer el diagrama de fuerzas y poder sacar la componente vertical y la componente horizontal de esta fuerza externa. ¿Por qué? Porque esta fuerza externa está aplicada de tal forma que ni es vertical ni es horizontal, sino es una combinación de las dos. Entonces, por eso, con las funciones trigonométricas, seno y coseno, lo que hacemos es hallar las componentes vertical y horizontal de la fuerza con el fin de aplicar la primera ley de Newton. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Con esto hemos terminado. Si hay alguna inquietud, ese es el momento. Y si no, pues les dejo el ejercicio para que lo podamos desarrollar. Y de igual manera me pueden preguntar si al hacer el ejercicio tienen alguna duda. Listo. Entonces, el ejercicio del día de hoy va a ser el siguiente. Una caja tiene de peso 800,0 newtons. Si un hombre ejerce una fuerza de 100 newtons con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 60 grados, determinar, primero, las fuerzas que actúan sobre la caja y segundo, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Entonces no sé si le pueden tomar una foto a la pantalla para que tengan el ejercicio y lo puedan desarrollar. Lo pueden realizar máximo en parejas, ¿sí? Si usted no realiza el ejercicio, recuerde que este va a ser la nota correspondiente a la prueba acumulativa. Si no lo realiza, lo que voy a hacer es tomar un promedio de los talleres 5, 6 y 7 y el promedio lo coloco en la casilla de la nota correspondiente a la prueba acumulativa. Y si lo entrega, pues le coloco esa nota que puede ser mayor al promedio que usted tiene en sus talleres. No sé entonces si hay alguna inquietud adicional. Listo. Entonces, muchachos, cualquier duda me pueden preguntar por WhatsApp.
estoy atento. Ahorita entro a una reunión con el señor Arturo, con el rector, pero seguramente en la tarde estaré disponible para cualquier inquietud que tengan. Y muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que cualquier duda que tengan me puedan consultar y pueden enviar el trabajo en parejas. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Profe, chao, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Vale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Vale, muchas gracias, Luis Miguel.